Dentro de este video hablaremos de unos temas que están presentes en los textos Internados de Erving Goffman, Una nueva antipsiquiatría de Carlos Pérez y La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, y también los contenidos mencionados en clases. Estos temas son la institucionalización, la sociedad del rendimiento, la medicalización y la hiperatención, las cuales están profundamente ligadas a la salud mental y que hoy en día se pueden evidenciar en nuestra sociedad actual. En el texto Internados de Erving Goffman se hace referencia al concepto de instituciones totales que se definen como instituciones absorbentes y se caracterizan por oponerse a la interacción social con forma material, puertas cerradas, altos muros, alambre de púa, acantilados, ríos, bosques o pantanos. Pero también podemos decir que existen otras maneras en las que ocurre el fenómeno de la institucionalización, pero no de manera completa, donde éstas se ejercen día a día a través de tecnologías de subjetivación, las cuales se encuentran dentro del poder gubernamental, que tiene influencia sobre todos nosotros, ya que se ejerce en la vida cotidiana de las personas, debido a que enseña una construcción de la realidad en donde se respetan normas y se vinculan valores, ideas, pensamientos, etc. Esto a través de nuestros hogares, escuelas, universidades, entre otros. A partir del texto de la antipsiquiatría, podemos destacar que se hace una crítica al modelo de salud actual, el cual se encuentra enfocado en dar el entendimiento a las problemáticas con sus causas. Esto a través de la utilización de medicamentos en relación al síntoma, pero tiene una esencial característica, la cual es que existe una reducción de estos síntomas a algo personal y no social, ya que comprende todo síntoma como algo que corresponde exclusivamente a un tema de salud y que debe ser medicalizado y patologizado, en donde problemas que pueden tener un carácter social o psicológico son comprendidos dentro de esta lógica, donde se intenta solucionar como a una enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? Se comienza a crear enfermedades en relación a sentimientos o comportamientos que son considerados como exagerados y que escapan de la norma, los cuales se deben solucionar en la persona. Esto, a través del proceso de institucionalización, nos da una falsa idea de que debemos recurrir al sistema de salud independientemente de si el problema tiene características biológicas, sociales o psicológicas. Lo reducimos todo a un problema de salud en el cual debemos medicalizarnos para mejorarnos y poder continuar con nuestra vida cotidiana de una manera lo más rápida posible, donde es común que podamos caer en la automedicalización. A partir de esto, se abrió un mercado gigante en relación a las farmacéuticas, transformándose estas en un negocio con grandes ganancias financieras, las cuales han ideado estrategias para seguir reproduciendo estas ganancias. Respecto al texto de Byung-Chul Han, podemos ver que la sociedad disciplinaria que veíamos mucho antes, hoy en día se transforma en una sociedad de rendimiento, donde el sujeto que antes se le prohibía, se le decía qué debía hacer y qué no, sujeto a muchos nos, cambia a un sujeto el cual tiene como principal objetivo rendir, el producir lo más que pueda, en el que tiene esa libertad de poder hacer todo el rato, pero que a la vez todas estas posibilidades e iniciativas le van a provocar fatiga y ansiedades. La misma sociedad le impone a este sujeto actual el rendir lo más que pueda, ya que este es un mundo donde nada es imposible, como se dice siempre, provocando que este mismo se autoexija y se sobreexplota a sí mismo, muchas veces cayendo en situaciones de agotamiento emocional, donde este sujeto no puede hacer más dentro de una sociedad donde uno debe y puede hacer mucho. Al final esto es decepcionante al no poder hacer. Todo causa que los sujetos se critiquen a sí mismos, se frustren, pierdan interés y esperanzas, y afectan así su salud mental y también generando trastornos como la depresión. Todo esto refleja que realmente no existe una real libertad dentro de lo que uno puede hacer, sino que este poder hacer es un mandato de la misma sociedad, a producir lo máximo que pueda una persona. Además de producir, se le puede sumar el exceso de actividades que hace este sujeto hoy en día. Muchos llaman el hacer muchas tareas a la vez como multitasking, pero lo que no saben es que el hacer esto
hace que el sujeto no pueda mantener una atención profunda sobre una sola actividad y esté pendiente de muchas cosas a la vez, haciendo que no pueda mantener y desarrollar una actividad con su máximo potencial. A continuación, analizaremos un caso que como grupo hemos seleccionado, en el cual se hace referencia al sistema educativo actual, las exigencias a las que están sometidos los estudiantes y el uso de fármacos para la concentración y la memoria. El análisis lo realizaremos en base al contenido revisado en clases y complementando con los textos mencionados anteriormente. Antes de explicitar la situación mencionada, quisiéramos mencionar la manera en que son comprendidas las instituciones según Goffman a través de la siguiente cita, la cual dice que toda institución absorbe parte del tiempo y del interés de sus miembros y les proporciona en cierto modo un mundo propio que tiene, en síntesis, tendencias absorbentes. Entendiendo esto, nos enfocaremos en el sistema educativo, en el cual podemos evidenciar la existencia de instituciones disciplinarias las cuales tienen como función controlar y formar a los alumnos, mediante el uso de uniformes, como el realizamiento de acciones, como lo son el permanecer sentados, levantar la mano para poder hablar, castigarlos si se comportan fuera de los parámetros que permite la escuela, además de la asistencia a talleres obligatorios de reforzamiento a los cuales deben acudir si no rinden como se desea, entre otras cosas. Estas instituciones, además de intentar construir un tipo de estudiante ideal, generan una gran presión que estas instituciones y la sociedad en sí genera sobre los alumnos respecto al rendimiento que deben lograr. Estas exigencias hacia los alumnos pueden tener diversos orígenes. El primero corresponde a los establecimientos educacionales, los cuales exigen obtener calificaciones aceptables para poder aprobar los cursos. El segundo es el hogar de los estudiantes, donde los padres o cuidadores presionan a sus hijos para rendir al máximo, para así ser los mejores y en un futuro poder estudiar la mejor carrera en la mejor universidad si es posible. Al hacer esto, los padres o cuidadores generan una presión en los estudiantes, donde generalmente se sobreexigen para poder dar más de lo que pueden y así no defraudar a su familia o para no ser castigados, ya que algunos estudiantes incluso los amenazan con quitarle cosas o cambiarlos de establecimiento si no obtienen calificaciones ejemplares, lo cual es sumamente perjudicial en la salud mental de estos. Sumado a esto, muchas veces se ve involucrada la ingesta o autoingesta de medicamentos para la memoria y concentración. Como autoingesta, hacemos referencia a que existen situaciones en donde los padres o cuidadores han entregado medicamentos para la concentración a los estudiantes sin alguna receta previa, para que estén concentrados estudiando por un tiempo prolongado. Y en otras ocasiones son recetados para niños, como por ejemplo lo son el Ritalin o Concerta, los cuales son utilizados para los niños con TDAH. A partir de esto podemos analizar esta situación basándonos en lo que dice Pérez en la siguiente cita. Problemas que tienen un evidente origen y carácter social y político en primer término resultan invisibles, en segundo lugar diagnosticables y por supuesto tratables de manera farmacológica. Comprendiendo esto, podemos decir que se medicaliza trastornos producidos por el contexto del estudiante y el entorno, como puede ser la ansiedad, la depresión, etc., las cuales pasan a ser diagnósticos y deben curarse con la ingesta de medicamentos específicos, lo cual no es correcto del todo, ya que al tratarse de patologías procedentes de lo social, pueden ser tratadas de otras maneras y no precisamente farmacológicas, ya que la ingesta de fármacos no resuelve estos trastornos, sino que los frena e incluso pueden producir otro tipo de trastornos diferentes al que se diagnosticó. Otro punto es que vivimos en una sociedad que te impone que nada es imposible. Es por esto que los estudiantes dan lo mejor de sí mismos porque, como dice la frase, todo debería ser posible, entonces se debería lograr lo que se proponga. Pero muchas veces esto genera frustraciones, depresión y ansiedad. Incluso muchas veces recurren a clases después del colegio como son los preuniversitarios, donde muchas veces el horario de salida de este es en la noche y prácticamente estudian durante todo el día para luego llegar a la casa y seguir estudiando para el colegio sin tener tiempo de descanso.
Al final, lo que hacen es sobreexigirse mucho respecto a los estudios, haciendo muchas tareas a la vez, provocando que también tengan una hiperatención en las actividades que hacen, no pudiendo concentrarse profundamente en cada cosa a la vez, causando ansiedad al no poder manejar varias cosas a la vez y angustia ante la gran cantidad de cosas que hay que realizar. Todo esto se puede ver reflejado y potenciado en la educación universitaria, donde esta autoexigencia aumenta considerablemente, y en especial con todos los cambios que han surgido por la pandemia. De acuerdo a esto, y según un estudio realizado el año 2020 por la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso, a estudiantes universitarios de pregrado de todas las carreras y de todo el país, el 74% de los jóvenes que en la actualidad cursan una licenciatura o un programa técnico en alguna institución de educación superior en Chile presenta sintomatología depresiva moderada a severa, por lo que se puede apreciar que si bien antes de la pandemia era evidente los trastornos ligados a la salud mental y al proceso de estudios, ahora con la pandemia estas cifras se han elevado aún más debido al contexto actual. Además, un 81% de los encuestados admitió una preocupación por no poder rendir bien académicamente en el contexto de pandemia, por lo que se puede apreciar que este momento histórico ha influido seriamente en la presión que se ejerce mentalmente sobre los alumnos para rendir bien pese a todo, generando muchas más tensiones y preocupaciones que tenían antes de la pandemia, ya que no es posible estudiar como siempre, sino que hay otras preocupaciones nuevas, como los posibles contagios, la situación socioeconómica, entre otras cosas. Y aún así, ellos, pese a esto, deberían rendir bien académicamente. Por lo tanto, como refiere Byung-Chul Han en La Sociedad del Cansancio, en realidad lo que enferma no es el exceso de responsabilidad e iniciativa, sino el imperativo del rendimiento como nuevo mandato de la sociedad del trabajo tardo-moderna. Entonces, los trastornos que se generan no es por la responsabilidad de los estudiantes por mantener sus buenas notas, sino que es la imposición de la sociedad, sin importar el contexto, de rendir lo máximo todo el tiempo. Al momento de realizar el análisis del caso, hemos podido reflexionar sobre la comprensión del concepto de salud mental en Chile, que generalmente se asocia hacia lo biológico y como algo que está determinado de manera personal, donde es común que se realice una identificación de enfermedades que deben ser tratadas y medicalizadas, lo cual consideramos que podría ser, en algunas ocasiones, parte de lo que influye en la salud mental de las personas. Pero no es correcto comprender esto como la totalidad de lo que esto implica, ya que son diversos los factores que en conjunto componen la salud mental. Por ejemplo, la influencia del contexto de la persona, su entorno, situación familiar, entre otros. En relación a esto y a la situación que planteamos, podemos decir que en la actualidad vivimos en un mundo donde las personas estamos fuertemente influenciadas por las instituciones, lo que de cierta forma configura la manera en que comprendemos la realidad e interaccionamos en nuestra vida cotidiana, donde, dentro de las consecuencias que éstas generan en relación al modelo de salud actual en el que nos encontramos, se reduce a la medicalización de todos los ámbitos de la vida, donde esta medicalización en muchos casos no es para combatir virus, bacterias o patógenos extraños, sino que para combatir patologías de tipo neuronal como por ejemplo la depresión, la hiperactividad o déficit de atención u otras enfermedades de carácter mental. Lo cual consideramos que es cuestionable en el sentido de que, además de reducir todo un tema médico, se reduce a una responsabilidad exclusiva o principal de la persona como producto del problema. Lo que, en relación a la situación que viven actualmente los estudiantes, tenemos que sumarle a esto el contexto de pandemia por COVID-19, en el que a la población en general se le han incrementado los problemas en respecto a su salud mental, donde, además de esto, debemos pensar que estas problemáticas no cesan solo en el proceso educativo básico o universitario. Esta presión sigue a lo largo de toda la vida al deber seguir obteniendo conocimientos constantemente para poder seguir siendo funcionales dentro de la sociedad actual, en la cual
La presión ejercida por los padres anteriormente se transforma en un tipo de autoexplotación, al deber hacer esto para poder seguir dentro de esta sociedad de rendimiento. Sumado a esto, a la caracterización negativa que se tiene actualmente de poseer problemas mentales. A partir de esto, nos cuestionamos el qué determina realmente qué es y no una enfermedad, y si es correcta la manera en que abordamos los problemas de salud mental desde esta perspectiva. Creemos que en relación a la manera en que comprendemos la vida y aplicamos estos conocimientos en la vida cotidiana, es que irá cambiando la percepción de ciertas enfermedades y de su existencia como tal o no, como también la generación de cuestionantes que nos permitan reflexionar a partir de lo que es considerado una enfermedad, donde además de esto consideramos que a pesar de que el modelo de salud actual ha sido satisfactorio en su gran mayoría, su principal falla radica en que se incluyó problemas que no tenían un origen biológico, como lo son los problemas psicológicos y sociales, como lo es en la rama de la salud mental, por lo que se ha patologizado todo intentando solucionarlo de una manera errónea, es decir, a través de la medicalización, donde a pesar de que en algunas situaciones puede contener matices biológicos, no podemos pretender solucionar estos problemas de manera generalizada, automática y rápida con medicamentos. Para finalizar esta presentación, esperamos que este video haya sido de su agrado y que se encuentren bien en sus hogares. Gracias por su atención.